Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish. Hoy día vamos a conversar sobre gestión ambiental, sobre recursos naturales renovables, sobre biología, con un joven doctor de la Universidad Arturo Prat, Felipe Carevich Vergara. Felipe, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, gracias por invitarme. Placer estar acá. Mira, la verdad es que hemos conversado con pocos jóvenes, nos ha costado encontrar jóvenes en la región, digamos, que destaquen en algunas actividades, y tú estás haciendo un proyecto súper interesante, un proyecto, entiendo, Fondesit. Cuéntanos un poco de qué se trata eso. Bueno, como tú bien señalas, Reinaldo, la verdad, los jóvenes, por así decirlo, muchas veces han dejado de lado, por así decirlo, el aspecto de desarrollar investigación ya a nivel de posgrado. Entonces, por eso, al menos en el área de recursos naturales, acá en la región y en general en Chile, son pocos los alumnos que una vez que se titulan se dedican a esto. Por eso todos nuestros entrevistados siempre son seniors, digamos, por así de 50 para arriba. Justamente, porque los doctorados en sí, bueno, ahora último, con el último... becas que se están otorgando por parte del gobierno chileno y extranjeros también que dan como parte de la cooperación internacional que existe entre países, becan a capital humano avanzado, que se denomina alumnos que son jóvenes, 25, 26 años con beca, pero hace 10, 15 años eso era prácticamente una entelequia, no se llevaba a cabo. Claro. Era mucho más difícil, digamos, cursar el doctorado y salir del país. Sí, bastante más difícil. ¿Cómo partiste tú? ¿Tus estudios básicos fueron acá en Iquique? Sí, yo me declaro un iquiqueño de tomo y lomo, a pesar de que nací en Antofagasta, llevo prácticamente 25, 26 años acá. Bueno, mi educación superior de pregrado, yo soy biólogo de formación, estudié acá justamente. Luego que me titulé tuve la oportunidad, cuando España estaba en mejores condiciones que ahora, de postular una de las becas que otorgaba el gobierno español en aquella ocasión, de la Agencia de Cooperación Internacional del gobierno español. Me la otorgaron para hacer un doctorado en Andalucía, en la Universidad de Huelva y en Sevilla, porque ahí uno tiene la opción de hacer un magíster y un doctorado a la vez. Y una vez que me titulé, tuve la opción primero de trabajar en la municipalidad acá, en el área de gestión de residuos, y luego posteriormente en la parte de investigación en la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la universidad. Pero es un caso, antes de partir el programa conversamos, es un caso atípico, digamos, porque tú también tuviste posibilidades de quedarte en España. O sea, si no es por el tema de la crisis, digamos, en este minuto estarías desarrollando tus labores en España. Justamente, el año 2010, que fue el año que yo obtuve el grado de doctor en España, se me abrieron bastantes puertas para integrarme en lo que yo deseaba, que era justamente desarrollar investigación en una universidad. Además, teníamos ya un proyecto financiado por la Unión Europea bastante importante, que me otorgaba ciertas libertades para poder desarrollar proyectos relacionados básicamente con conservación de especies en peligro de extinción, que más adelante vamos a puntualizar a qué se refiere el proyecto Fondesit, que igual relación con eso. Pero a raíz de la crisis que a día de hoy todavía se mantiene en España, el año 2010 comenzó mucha fuga, por así decirlo, de extranjeros que estaban haciendo doctorado, y allí me llegó la opción de volver acá a Iquique. Si bien fue una decisión que me costó, porque ya estuve casi 6 años, 5 años y medio aproximadamente, tuve que apresurar mi decisión en marzo de 2010 y venirme básicamente acá porque dentro mío, por así decirlo, había una deuda al menos con esta ciudad, y la oportunidad que se me daba era básicamente trabajar en mi área acá. Por eso opté por volverme acá, y creo que no me equivoqué, porque si bien ahora España sigue con esos problemas de crisis, probablemente si me hubiese quedado allá hubiese sido peor. Claro. Tú ahora eres académico de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Arturo Prat. Sí. Cuéntame un poco una visión más general, digamos, de tu área acá en la región. Esta es una región, ¿cierto? Bueno, no es misterio para nadie, ¿cierto? Desértica, donde las especies arbóreas, digamos, son escasas, y me imagino que a primera vista, para aquellos que no sabemos del tema, pareciera que no hay mucho que hacer acá.
Pero me imagino que eso no es así, digamos. Me gustaría que me iluminaras un poco con eso. Qué bueno que me puntualizas ese tipo de preguntas, porque si bien la Pampa del Tamarugal, cuando cualquier persona común y corriente llega a esa zona, se encuentra con una serie de poblados y árboles que son los algarrobos y tamarugos, pero vale la pena mencionar que allí hay una gran biodiversidad de especies. Por ejemplo, no sé si se sabe, me imagino que no, que en la zona de la Pampa del Tamarugal vive un marsupial. Marsupial, un mamífero que está emparentado con los canguros y los koalas de Australia. Lo tenemos acá mismo en la Pampa del Tamarugal. Tenemos un roedor subterráneo similar a los topos. Tenemos el altiplano de los pumas. Tenemos la especie de árbol, que es la queñua, que crece a mayor altura sobre el nivel del mar del mundo. Entonces, el potencial o la riqueza de recursos naturales que tenemos en un espacio tan pequeño como puede ser el altiplano de esta región o la Pampa del Tamarugal, en la provincia del Tamarugal, acá la redundancia, necesita o requiere de capital humano que desarrolle investigación. Sí, y a propósito de eso, ¿hay capital humano dedicado a ese tema o no? Porque todo lo que me comentaste, varias de esas cosas son nuevas, digamos, no tenía idea yo de que existían. ¿Existen investigadores que estén desarrollando actividades? La verdad es que es la gran deuda que existe en la región con respecto a la conservación de recursos naturales. No hay capital humano, muchas veces se ha tenido que importar, por así decirlo, desde Santiago incluso. Hay consultoras, de hecho, particulares, la Universidad Católica también por ahí, la Universidad de Chile, que están desarrollando proyectos en esta zona. ¿Por qué en esta zona? ¿Por qué es tan particular? Aparte de las especies que te mencioné, muchas de ellas son nativas o incluso algunas son endémicas. Entonces eso le otorga cierto grado de potencial al momento de tratar de desarrollar investigaciones en ellas. ¿Por qué? Porque algunas de ellas están en peligro de extinción, como el churqui, que es un árbol de la misma familia de los tamarugos y algarrobos, que actualmente está en estado crítico. Hay solo 55 o 60 individuos de ellos en la Pampa del Tamarugal, y obviamente los aspectos que se están hablando hoy en día de cambio climático, en donde se cree que va a haber una disminución de disposición hídrica, en este caso la Pampa del Tamarugal, más la presión industrial antrópica, por así decirlo, que tiene hoy en día la Pampa del Tamarugal. Recuerda que de la Pampa del Tamarugal se saca el agua potable, por ejemplo, para Iquique y Alto Hospicio, y el agua para la minería del yodo. Hace necesario que justamente los estudios actuales en cuanto a conservación de recursos naturales se aboquen necesariamente a esa zona. Oye, y cuando se habla de proyectos de innovación, de proyectos FIC, ¿cierto?, de fondos de innovación para la competitividad, también yo he tenido conocimiento, digamos, a través de los consejeros regionales, que faltan propuestas, digamos, llegan muy pocos proyectos, digamos, algunos que hace la universidad, pero es un número muy reducido respecto de los recursos que existen, digamos, y hay disponibilidad para trabajar en ese tipo de proyectos. Eso obedece, me imagino, también a que no existen los académicos, los investigadores. Es un círculo, digamos, en este caso vicioso. Claro, justamente ese déficit de investigadores en ese tipo de áreas ha acarreado que al menos la concentración de las postulaciones a los fondos de innovación de competitividad del gobierno regional se centren en unos pocos investigadores que justamente son del área de agronomía, de ciencias del mar. Por ejemplo, ahora mismo, recuerdo, se acaba de adjudicar a la Universidad Arturo Prat en el pasado concurso de FIC un proyecto en la Pampa del Tamarugal que guarda relación con sacarle provecho ya a nivel gastronómico al fruto del algarrobo. El fruto del algarrobo uno puede hacer desde harina hasta bombones de chocolate, que eso es justamente uno de los fuertes incluso del sur peruano. El algarrobo se distribuye por toda esa zona, incluso el sur peruano, y ellos ya nos llevan 10, 15 años de ventaja en esa área. Es un proyecto FIC que se adjudicó el año pasado, otro que actualmente está en ejecución, el famoso proyecto de los arrecifes, de Carlos Merino. Otras iniciativas también de extracción de biodiesel, recuerdo ahora mismo, de las microalgas marinas, para poder obtener algún tipo de combustible alternativo a la benzina
convencional. O sea, hay ciencia por desarrollar en la región, digamos. Sí. Pero hay poco interés, porque antes de iniciar el programa conversábamos también respecto de esta crisis, digamos, ¿cierto?, de postulantes en las carreras de biología, ¿cierto?, de agronomía. Incluso este año se llegó, digamos, al extremo que no hubo ni un solo postulante de esas carreras. Entonces, también ahí la minería centra el foco de atención de los jóvenes y, claro, hay buenos sueldos en la minería, ¿cierto? La gente piensa en lo que va a hacer una vez que termine su carrera y es más atractivo ingresar a ese sector. ¿Cómo crees tú que se podría de alguna manera incentivar el que también haya jóvenes que se dediquen a estas áreas, a la biología, a la agronomía, en fin, a otras cosas? Yo creo que lo que tú bien dices, claro, es verdad, este año y en general en el último lustro, en todas las carreras de ámbito de recursos naturales a nivel nacional incluso han venido a la baja. Muchas veces cuando uno habla de la carrera de agronomía o de biología, para empezar, alguien que no es de Iquique, si dices en Santiago, La Serena, que aquí se hace agricultura, se va a reír, porque acá de hecho en zonas que llueve 0,6 milímetros al año, te dicen cómo vas a hacer agricultura en una zona tan árida y con un suelo tan salino como el que hay acá. Bueno, aquí se hace agricultura desde hace 2000 años, hay vestigios, claro, hay estudios que así lo comprueban. Entonces es la cara desfavorable que tienen estas carreras. Quizá falta también un compromiso de parte de nosotros mismos, los académicos, de dar a conocer en qué consiste el estudiar agronomía en esta zona o en qué consiste el ser un biólogo en esta zona. Muchas veces lo asocian a cuestiones que no tienen mucha relación con lo que efectivamente se creen. ¿A qué voy con esto? Que igual hay biólogos, por ejemplo, que están desarrollándose en minera. Claro. Cada empresa, por ley ambiental chilena, tiene que tener un departamento o una unidad de gestión ambiental o de evaluación ambiental, y allí se requieren ingenieros ambientales, claro, ingenieros en biotecnología, que conozco un par que está. Pero el nivel de crisis es tal, Felipe, que incluso los profesores que hacen biología en los colegios, ¿cierto?, vienen de otras áreas, provienen de otras especialidades, porque no hay profesores. Yo también conversaba hace algún tiempo, ¿cierto?, a propósito de la gente de CONICYT, que hace alguna exposición una vez al año y hacen algunas cosas acá, que no hay profesores acá. Y en la medida en que no haya profesores, ¿cierto?, probablemente los chicos tampoco tienen interés, no se despiertan vocaciones, digamos. Entonces, ahí también desde el punto de vista a lo mejor político ha habido, ¿cierto?, habría que centrarse un poco y tratar de apoyar iniciativas para estimular, digamos, a la... Sí, el tema en general, como tú dices, tiene dos aristas bien marcadas. Una de ellas es quizás que competir con carreras que netamente se van a desarrollar en la industria minera, con lo seductor que hoy en día son los sueldos en la minería, y ni siquiera los sueldos, lo seductor que son las ofertas laborales para trabajar en la minería. No competir contra ellos en el fondo se nos hace bastante difícil. Quizás, como tú bien dices, si hubiera algún tipo de acción mancomunada entre el ente político a nivel nacional, ya yo creo que debiera existir una política, yo creo más bien de Estado, más que de gobiernos, de potenciar estas carreras que son necesarias para nuestro país. Bueno, vamos a hacer un breve alto en nuestro programa. Estamos conversando con Felipe Carevis, quien es doctor en gestión ambiental y es académico de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Arturo Prat, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con